Saludos, esta es la voz de Heidi Calero con una cápsula sobre la economía de Puerto Rico de esta semana. Interesante, por demás, la Junta de Supervisión Fiscal acaba de certificar y aprobar el presupuesto del Fondo General, así como el presupuesto consolidado, que incluye las corporaciones públicas. Esto incluye varias fuentes de ingresos que van para ayudar a que se den los servicios y los gastos del gobierno central y de otras corporaciones incluidas dentro de este presupuesto consolidado, que asciende a la friolera de 28,000 millones de dólares. Y luego decimos que en Puerto Rico no hay dinero. Miren, en este país es un océano de dinero. El mal uso es la clave del día, pero vamos a quedarnos en el tema del presupuesto para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Y quiero enfatizar aquí que la Junta de Supervisión Fiscal nos cambia estas presentaciones todos los años. Este es un documento bastante difícil. Si difícil era bajo la Oficina de Presupuesto, de Gerencia y Presupuesto, de la cual yo trabajé hace más años de los que quisiera recordar, ha seguido realmente unas clasificaciones, pero las presentaciones que se dan de explicar este presupuesto han cambiado, así que se hace un poco difícil. Hay que ser como un Sherlock Holmes para tratar de navegar por todos estos números y tratar de hacer sentido de lo que se está hablando. La primera gráfica que van a estar viendo ahora en pantalla representa lo que fue el presupuesto del gobierno central, el Fondo General y el presupuesto consolidado del 2022, del año fiscal que acaba de terminar el 30 de junio de este año 2022. Ese presupuesto se aprobó y se certificó por la Junta de Supervisión Fiscal allá para julio del 2021. Y en esta gráfica es la primera columna que ven a la extrema izquierda. En el fiscal 2022 se aprobó un presupuesto por 21.400 millones de dólares, 21.4 billones de dólares, de los cuales el segmento azul que ven ahí en esa columna es el presupuesto del Fondo General, aprobado por 10.1 billones de dólares. El presupuesto de lo que son los fondos especiales, que son los que aprueba la legislatura y que vienen de distintas fuentes, no necesariamente las que van dedicadas al Fondo General. Y finalmente el segmento verde, que es muy importante en esta cápsula y es lo que quiero destacar, son los fondos federales por 7.8 billones de dólares. La suma de esas tres allá para julio del 2021 ascendían a 21.4 billones de dólares, de los cuales 36% eran fondos federales, 16% fondos especiales y 47% el Fondo General, que se nutre de las contribuciones que usted y yo pagamos, así que son locales. Caminemos un poco hacia febrero del 2022. En febrero del 2022, la Junta de Supervisión Fiscal acababa de negociar el plan de ajuste que se había sometido de la deuda, se sometió ante el Tribunal Federal, y lo que vemos entonces es que hay unas cantidades que se tienen que pagar en cash, porque aquí se decía, no, es que Puerto Rico desde el 2017 no está pagando realmente la deuda. Sepa que no la estaría pagando, pero definitivamente estaba acumulando dinero que estaba guardadito en distintos bancos como fondos públicos. Y esa fue la cantidad de casi 10.9 billones de dólares acumulados durante distintos años fiscales que estaban disponibles para ese plan de ajuste y que endulzaron mucho de la negociación con los bonistas para las distintas deudas que tenía Puerto Rico, sea los GO, sea el Banco de Fomento, sea distintas corporaciones. Así que lo que están viendo ahora es que se aumentó el presupuesto, se enmendó a 23.9 billones de dólares, es decir, aumentó por casi 2.5 billones de dólares, y el grueso vino en el Fondo General. Observen en esa columna azul de esta gráfica que el 10.1 billones fue lo que se había aprobado allá para julio del 2021. En febrero del 2022 se enmendó a 12.6 billones de dólares.
No tenemos otra información sobre los fondos especiales o sobre los fondos federales, así que asumimos que se quedó igual. El presupuesto entonces consolidado aumentó por esa cuantía de el Fondo General, y hoy día lo que se acaba de aprobar para el 2023 alcanza 28.200 millones de dólares, 28.2 billones, de los cuales ahora el Fondo General ha bajado a 12.4 billones de dólares comparado con los 12.6 que se aprobaron según el enmendado presupuesto en febrero del 2022 para ese año fiscal. Así que no hemos aumentado el Fondo General, pero fíjense qué ha pasado entonces con los fondos especiales. Aumentaron de 3.5 billones de dólares a 4.5 billones de dólares, y los fondos federales aumentaron de 7.8 billones a 11.2 billones de dólares. Si fuéramos a hacer la distribución porcentual de lo que aportan cada uno de estos segmentos, vemos que ahora los fondos federales representan el 40% de este presupuesto consolidado, y el Fondo General son 44% y los fondos especiales 16%. Así que hemos aumentado nuestra dependencia en fondos federales, de los cuales Puerto Rico no tiene ningún control. Vamos a ver en esta próxima tabla o gráfica el ajuste de esos 2.4, cerca de 2.5 billones de dólares en el presupuesto enmendado del 2022, para que vean cómo es esta mecánica, que es como por arte de magia, para que vean cómo estos se mueven de una silla a otra, cómo es que se hacen los ajustes. Y la misma Junta de Supervisión Fiscal nos explica en ese documento enmendado, que los invito a que de tiempo en tiempo visiten la página de la Junta de Supervisión Fiscal de Promesa, para que estén alertas a estos documentos, porque después de todo, si usted no conoce lo que está pasando, no se queje, porque le pasan por arriba muchas cosas. La gráfica muestra que en el segmento rojo, la columna roja, fueron ajustes que hizo la Junta de Supervisión Fiscal en ese presupuesto del 2022, y casi hizo unos cambios, una reducción en gastos de casi $1 billón, con 982 millones de dólares menos que sacó de varias agencias, pero también aumentó a otras agencias 102 millones de dólares. Le añadió al servicio de la deuda bajo la custodia del Departamento de Hacienda. Recuerden que ya se había negociado o estaba en vías de que se aprobara el plan de ajuste que la legislatura había aprobado también para la deuda pública, y eso es casi $1 billón, 19 millones, 1.019 millones de dólares. También se añadieron bajo la custodia de presupuesto, de gerencia y presupuesto, para la legislatura, apropiaciones que van a la legislatura, y aquellas sentencias de la Corte que también requerían pago, que lo había dicho como parte de ese plan de ajuste, y esos fueron casi 2.0 o casi 2.1 billones de dólares adicionales. Imagínense ustedes todo el dinero que realmente recaudó Puerto Rico durante ese periodo, del 2022 al 2021. Tenemos hasta abril, desde julio del 2021 hasta abril del 2022, no tenemos cómo ha terminado el año fiscal, pero durante ese periodo, comparado con el 2021, el mismo periodo, es casi un 15% de aumento. Usted y yo estamos pagando más, y ahora con la inflación, imagínense, todavía más con el IVU. Lo otro fueron otros gastos de 224 millones para el total de casi 2.4 billones de dólares, que fue el ajuste en el presupuesto enmendado. Caminemos entonces ahora para mirar a grandes rasgos el presupuesto del 2023, del cual realmente podemos tener muchas más cápsulas que son interesantísimas de ver cómo esto evoluciona. En esta tabla estamos viendo, y le hemos titulado Más deuda y más pagos para los pensionados y pay go, personas retiradas que ni siquiera están en la fuerza laboral, y que miren, necesitamos más manos para trabajar y menos para algo bien importante: desarrollo económico en este presupuesto del año fiscal 2023.
Y es importante aquí que nosotros hemos sido bien disciplinados en coger las mismas categorías de años anteriores bajo desarrollo económico. La Junta de Supervisión Fiscal se pone muy creativa con la presentación que ha hecho del presupuesto del 2023 y nos dice, no, desarrollo económico es un 5% del presupuesto consolidado. Nada más lejos de la verdad, porque es que dentro de eso, o del Fondo General, están incluyendo no solamente el Departamento de Desarrollo Económico, sino también carreteras, están incluyendo ahí los recaudos del RON, es decir, otras categorías que no estaban incluidas anteriormente bajo esta categoría de desarrollo económico. Así que nosotros se los damos como los vemos, y apenas si es un 1% del presupuesto consolidado del Fondo General, es prácticamente nada, son puntos decimales. De los fondos especiales es como un 3%, que eso depende de los caprichos de la legislatura, y de fondos federales hay apenas un 1% que depende de otros caprichos también del Congreso o de cabilderos que tenga Puerto Rico en función. Para áreas tan importantes como lo que es seguridad, salud y educación, observen cuánto dependemos de fondos federales. Miren en esa gráfica, en esa tabla, la extrema derecha bajo FF, que son fondos federales. Estamos hablando de que lo que es salud y educación, dos servicios esenciales, depende. En salud un 31% de fondos federales y en educación un 23%. Es decir, si nos quitan estos fondos federales, si se reducen, ¿qué va a pasar con esas áreas? ¿Cómo es que se van a redistribuir estos? Preguntas y respuestas en estos momentos, y ya es hora de que alguien esté pensando allá afuera. En términos del Fondo General, que es GF, en esa tabla, estamos viendo que en salud está un 10% de los recaudos se dedican a salud y un 11% a educación. Pero lo más importante aquí es lo que está en ese color lila que estoy presentando en esta tabla, y que lo que dice es que el presupuesto consolidado, sea para el servicio de la deuda, sea para el fideicomiso de los pensionados y sea PayGo, que es lo que usted y yo pagamos para que los cheques de estos pensionados sigan saliendo, aunque sea al mismo nivel congelado en el tiempo que les dejaron bajo el acuerdo con la juez Taylor Swain, es un 17%. Pero miren todavía más cuánto es del Fondo General. Aquí no hay mucha flexibilidad. Estamos hablando de más de una tercera parte del Fondo General se va en el pago de pensiones, el pago de la deuda y el PayGo. Y si nos vamos con fondos federales, ahí no hay nada, y de los fondos especiales es un 11%. Así que realmente la historia de Puerto Rico es que este presupuesto es como un blanco que sigue moviéndose a través de los años, presentaciones que no son comparables, y sin embargo usted y yo realmente, imagínense, y la legislatura tampoco son muy transparentes, ni la rama ejecutiva ni la legislatura, en podernos explicar qué es lo que está sucediendo. Así que definitivamente tenemos que estar mucho más atentos para que Puerto Rico, como dice el secretario de Desarrollo Económico, aspiremos a tener ciudadanos competitivos. No olviden, aquellos de ustedes que les gustan nuestras cápsulas, de darnos un like, suscribirse a YouTube en La Voz de Heidi Calero, y recuerden, economía somos todos. Gracias.